Bien, muchas gracias. Gracias por su atención a los llamados. Vamos a continuar. Vamos a la segunda jornada, la cual girará en torno a las perspectivas económicas mundiales. Tendremos como panelistas a las siguientes personalidades: Jostra Eisma, economista senior para México del Banco Mundial. Jos, muchas gracias y bienvenido. También estará en este panel Luis Fonserrada Pascal. Él actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Centro Mario Molina, presidente del Consejo de Administración de una sociedad financiera popular y es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado desde hace 4 años. Y también está integrado Fausto Hernández Trillo, de CIDE México, doctor en Economía por la Universidad del Estado de Ohio. Es investigador nacional con el máximo nivel, el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente ha sido listado en la prestigiada publicación Who is Who en la ciencia. Ha sido director de Economía del CIDE. Actualmente es profesor investigador de la División de Economía del CIDE, además de director de la prestigiada revista El Trimestre Económico, que edita el Fondo de Cultura Económica. Para moderar este panel vamos a contar con la presencia del gerente de Gestión Financiera América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Daniel Boyce, para quien pido un fuerte aplauso y lo recibamos. Te dejo los currículums. Muchas gracias, Guillermo. Parece que está lleno el lugar. En esta sesión es para hablar, escuchar primero de 3 economistas de diferentes instituciones y conversar un poco entre esta comunidad de contadores de América Latina y de México con estos economistas. Vamos a escuchar primero de Jostra Eisma, economista senior para México del Banco Mundial. Cada uno van a hacer presentaciones y pedimos si tienen preguntas, si pueden levantar la mano y vamos a pasar los papeles para que puedan escribir sus preguntas en el camino de las presentaciones. Entonces, Jos, para empezar, por favor. Gracias. Si pueden, ya está la presentación. Muy bien, les voy a hablar un poco sobre las perspectivas económicas mundiales y algo regional, después finalmente terminando con México. Aprovecho este momento para realmente hacer una presentación de una publicación que hace el banco 2 veces al año, que son las perspectivas económicas mundiales, Global Economic Prospects. Es una publicación que se puede en su totalidad bajar en el internet, en los sitios del banco. Entonces, si yo no soy lo suficientemente claro ahorita, ven a ver la publicación para más detalles. Entonces, tomo de esa publicación unas gráficas y a raíz de esas gráficas hay una narrativa. Básicamente lo que vemos cierto traspaso de esa depreciación a la inflación. Y una reacción fuerte de la política monetaria a través de la subida de la tasa de interés de corto plazo. Aún no vemos tanto traslado de esa
política monetaria de corto plazo, de esa subida de las tasas de interés de corto plazo, que subió 375 puntos base en prácticamente año y medio. No vemos tanto subida todavía de las tasas de interés de largo plazo, los bonos a 10 o 30 años, que han subido prácticamente 100 puntos base en ese mismo periodo, mucho menos que las tasas de corto plazo, y eso todavía da cierta indicación de que sí hay una credibilidad en la política monetaria y hay toda la posibilidad de que la inflación efectivamente retorne al objetivo de mediano plazo, que es el 3%. Con respecto al crecimiento y la composición del crecimiento, lo pusimos en esta gráfica, y lo que preocupa aquí es que el crecimiento en 2016 particularmente consistió únicamente de la expansión del consumo privado. No hubo mayor contribución de inversión, no hubo mayor contribución de exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, lo cual sí lo hubo en 2014 y 2015, y lo que uno normalmente, sobre todo, esperaría es más balance entre el crecimiento del consumo y una contribución de la inversión, que a final de cuentas es el crecimiento a futuro. Para 2017 esperaría uno entonces mayor contribución nuevamente de exportaciones netas y eventualmente de inversión, pero inversión está muy difícil en la actualidad de que se realiza. Particularmente las perspectivas económicas con respecto de la inversión han disminuido sustancialmente por el efecto del choque externo de la, ¿cómo se llama?, de la elección presidencial en Estados Unidos y la amenaza que eso ha significado hacia la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Prácticamente lo que es el pensamiento entre los analistas es que mientras que no hay mayor claridad con respecto a esa renegociación, los inversionistas están posponiendo sus decisiones para ver cómo termina esa renegociación. Y eso lo vemos en las perspectivas económicas para los diferentes años. La mediana de los pronósticos de los analistas privados, con una sobrereacción realmente a raíz de la elección presidencial. Vemos en la gráfica la línea roja una caída tremenda, particularmente a partir de noviembre de 2017, el momento de la elección presidencial en Estados Unidos, y últimamente con cierta moderación de la retórica y de las perspectivas con respecto a la renegociación del tratado, una recuperación de la expectativa del crecimiento para 2017, también porque las cifras reales del primer trimestre resultaron no tan negativos como como algunos lo preveían. Y con eso termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jost. Nos han dado una perspectiva de muchas tendencias en la economía mundial y también en México. Ahora seguimos con el doctor Fausto Hernández Trillo, profesor de Economía y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Por favor.
Bueno, pues buenas tardes todavía, ¿o qué horas son? Días. Muy buenos días a todos. Antes que nada, pues un agradecimiento al Banco Mundial, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al contador Pablo Mendoza por esta invitación. Cuento con poquitos minutos, el tema puede ser algo un poquito complejo. No quiero construir sobre lo que dijo Jost, déjenme darle un par de frases de lo que dijo él. La economía global no luce tan mal. Es frágil, pero hay, digamos, una cierta perspectiva de crecimiento de la economía mundial. No voy incluso a saltarme toda esa parte y simplemente voy a decir, bueno, si en general a la economía mundial no le va tan mal y en particular a la americana, en general eso a veces jala a México. Si bien vemos que uno de los factores que hizo crecer a México en el 2016 fue el consumo, cuando Estados Unidos tiene tasas importantes de crecimiento, aquí ustedes ven que tenemos para el 2017 2.4, cuando había crecido 1.6 en el 2016, pues en general uno dice algo nos jala, más allá incluso del factor Trump. Hasta ahí vamos bien. Y esto uno diría, bueno, dado que eso nos va a jalar un poquito, no voy a ir mucho sobre esto, en México, según nosotros, el crecimiento puede estar, si ustedes lo ven ahí hasta arriba, crecimiento del PIB, es del 2.1%. ¿Sí? Un 2.0, un 1.9, nosotros traemos 2.1, pero en general casi todos los analistas traen alrededor del 2%. Ahora, vamos a preguntarnos una cosa. El 2% es un crecimiento al que nos hemos tenido que acostumbrar casi en los últimos 30 años. El promedio de crecimiento de este país desde 1983 es 2.3. Por supuesto que ha habido años en que de repente hemos crecido al 3 o al 3.5 como el año 1996, pero el promedio ha sido 2.3. No es muy distinto a lo que hemos venido creciendo en los últimos 30 años. Entonces, quiero volver a este punto en un momentito, pero como a mí Dan me citó media hora antes para decirme que no me escapara demasiado de la audiencia, porque la audiencia eran contadores, me dijo. Entonces, bueno, déjenme empezar con el tipo de cambio. Tipo de cambio, ¿por qué quiero hacer? Y me encanta que Jost haya hablado sobre el tipo de cambio. Pero ustedes observen ahí dice noviembre del 2014, si se suben, van a encontrar que en noviembre del 2014 estábamos en 13.50. ¿Sí? Y luego ustedes saben una cosa, en noviembre del 2014, el señor Trump no existía. Buenas noticias o malas noticias. El señor Trump ni siquiera había asomado las narices ni en los Estados Unidos. Él todavía andaba demandando a México por real estate en Cabo San Lucas, etcétera. Él no tenía nada que ver. ¿Sí? El señor Trump entra por acá, miren, en escena. Por acá. Y si ustedes ven ahí, mucho antes de que entre Trump, tocamos 19 pesos. ¿Sí? Ahorita todo el mundo dice es que el tipo de cambio es que Trump, y todos los periódicos nos sacan algo de alguna declaración de Trump y nos dicen, hoy Trump se afectó, hoy Trump no afectó el tipo de cambio. Pero espérenme un momentito, de 13.50 a 19 se dio cuando Trump no había aparecido a las narices. ¿Sí? Y quiero darle esta explicación, ¿por qué? Y la explicación es contable, ¿saben? Solamente contable. Estoy aquí
para usar el argot futbolístico, estoy a bote pronto reaccionando la recomendación de Dan, que me dijo que usara la palabra contable. Y aquí Pablo Mendoza me dijo además una frase muy bonita que voy a adoptar. Lo que vamos a hacer aquí para analizar el tipo de cambio es vamos a cuadrar para que redondee y amarre. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. Las cuentas nacionales, las cuentas de la contabilidad nacional, es decir, la cuenta de la macro, pues es contable, ¿no? Cuando llegamos nos dicen, a ver, el PIB es igual a consumo, más inversión, más gasto gubernamental, más exportaciones netas, que es X menos M. Eso les dicen, estoy seguro, es su introducción a la economía a todos ustedes. Totalmente, y aparte creo que los contadores lo entienden mejor que los economistas. ¿Sí? Y por otro lado nos dicen, pero este PIB tiene que ser igual al ingreso. Y el ingreso de unas personas se define, y es una definición contable, al consumo más lo que ahorro, más los impuestos, esto que nadie nos salvamos. Entonces, cuando yo los igualo, me queda que las exportaciones menos las importaciones deben de ser igual al gasto gubernamental menos los impuestos, más, ¿sí?, el ahorro menos la inversión. Da la casualidad que las exportaciones menos las importaciones le llamamos balanza de pagos, es un balance. ¿Sí? Y que algo, gasto gubernamental menos impuestos es otro balance, balance público. ¿Sí? Bueno, a estas dos cosas, cuando estas dos cosas se encuentran en déficit, es decir, que no cuadraron y no redondearon y se desamarraron, ¿sí? A eso se le llama déficit gemelos. México está en déficit público y está en déficit de balance de pagos. ¿Sí? Conste que estoy adaptándome al dictum de Dan. Y ustedes ven ahí, el rojito es México. Si ustedes ven ahí, el cero, acá está, cuando es a la izquierda, pues es déficit, y en el eje vertical, el cero, pues es la línea esa negra. Y ven que México está en el tercer cuadrante, donde las dos cosas son negativas. México tiene un déficit en cuenta corriente y tiene un déficit público. Eso no sería malo si alguien me lo financia, es decir, nos falta el S menos I. ¿Ok? A ver, una de dos. Si alguien me lo financia, es que S menos I es ahorro menos inversión. Si me lo van a financiar, es que va a haber ahorro. Pero los mexicanos no ahorramos. Pero espérenme. Esto es identidad. Y a mí me dijeron que cuadrar y lo voy a cuadrar. ¿Y lo voy a cuadrar cómo? Pues se cuadraría que me lo financie el ahorro externo. Ya sea la inversión extranjera, ya sea directa, es decir, que venga Ford y ponga una planta, o que compren papel mexicano, bonos mexicanos. Es ahorro externo. ¿Sí? Si esto sucede, entonces no me importan los déficits gemelos. ¿De acuerdo? Pero cuando para el flujo de recursos del exterior, Chihuahua, lo tengo que amarrar. ¿Y saben cuál es la única variable para amarrar eso? Y cuadrar y redondear. Tipo de cambio. Y por eso, este se puede echar para atrás, ¿sí, verdad? Y por eso se fue a 19 pesos.
¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un déficit, ese es el déficit externo. La única variable que me lo va a ajustar es el tipo de cambio. Cuando no hay inversión extranjera. Si hubiera inversión, me van a preguntar, ¿por qué en los 90s o por qué al inicio de los 2000? Pues porque había inversión extranjera, porque había ahorro externo, para guardarle esta identidad que les comenté. ¿No? Para no hacerles el cuento largo, ese 42% de depreciación de 13.50 a 18.80 en 19 se debe a factores internos, no a Trump. Trump nos vino a caer, bueno, no a mí, a nuestras autoridades les vino a caer como anillo al dedo también desde ese punto de vista, porque hay un ogro a quien echarle la culpa. ¿Sí? Hay un ogro. Yo sé que por aquí anduvo secretario hace 1 o 2 días, ¿verdad? Les ha de haber dicho que hay otros ogros, pero estos son datos duros, contables. No es interpretación de un economista que siempre estamos interpretando tonterías. Esto es contable. Esto es amarradito. ¿Sí? Vámonos. Ya les dije el del externo. ¿Sí? El interno, o sea, el público. El público, pues es, bájale el gasto o sube los impuestos. No hay otra. O endeúdate. Pues miren, pues de repente como que sí se endeudaron y miren, lo que pasa es que lo puse en las dos. La deuda es el azulito y el tipo de cambio es el naranjita. Véanlo cómo empezó a subir, pero también la deuda. Entonces los mercados empezaron a ver que este país estaba endeudándose mucho y que no iba a poder pagar. Y la única variable de ajuste es tipo de cambio. ¿Sí lo ven? Entonces, pero cuando ya no puedo agarrar deuda, a ver, ya me voy a saltar todo esto. Ya se los dije. Y aquí estamos en el déficit primario del público. El gobierno se pone a prometer, y ya saben que prometer no empobrece. Y les dice el gobierno, voy a bajar el gasto. Miren, ahí está la credibilidad. Estábamos hablando también, creo que se llama Trust and Institutions, Dan. También de Trust, estamos hablando, Trust es credibilidad. ¿No? El gobierno presupuestó en el 2006 1,953. Ejecutó, es decir, gastó 2,255. ¿Cuál es la diferencia? Gastó más de lo que dijo que iba a gastar. Bueno, 2006, hombre, año electoral. Estaba AMLO, muy fuerte. ¿Cómo? No, tranquilos. Pero el 2007 ya bajan las aguas. Pues en el 2007 lo mismo. Y luego en el 2008 lo mismo, y en el 9 lo mismo, y en el 10 lo mismo, y en el 11 lo mismo, y en el 12, ya perdí credibilidad. Se perdió la credibilidad. Ya nadie me cree. Ergo, el tipo de cambio, ¡pum!, amarra bien a 19. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los retos de este país para concluir? El reto de este país, ya llevo 13 minutos, tenemos que arreglar la casa. Tenemos que arreglar la casa. Las exportaciones no lucen bien ahora con Trump y con la renegociación. Tenemos que cambiar un poquito el chip. Tenemos que repensar México. Tenemos que ordenar las finanzas públicas y tenemos que realmente, lo que yo diría, y ahí voy a terminar, repensar México. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Yo como contador entendí mucho mejor la última lámina porque eran
presupuesto, números comparados, no tanto de gráficos, pero obviamente como contadores cuando los gastos son mayor que el presupuesto, que es un problema. Seguimos ahora con la última presentación del doctor Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. Por favor, doctor Luis. Gracias, buenos días a todos. Gracias al Banco Mundial, al Instituto y a Pablo, que nos anduvo persiguiendo por todos lados. No sé dónde está Pablo. Gracias, Pablo. Ok, a ver, no voy a entrar a la parte global, yo creo que ya la cubrió Jost, y voy a retomar algo de lo que dice Fausto cuando llegue a México, pero quiero tomar un tema importante y la participación de contadores y auditores en este tema de crecer y lograr bienestar. Hay un tema que quiero tocar, que es, fíjense, es la participación del ingreso de los trabajadores frente a la participación de las utilidades de las empresas en el producto. Esto que explicaba Fausto, el producto tiene que ser igual al ingreso. ¿Qué participación tienen los trabajadores en el ingreso y qué participación tienen las utilidades de las empresas? Este es un tema muy importante. Es la única manera de acelerar nuestro crecimiento, o uno de los grandes factores, es que vayamos cuidando la participación laboral en este ingreso. Y en el... ¿Ya? Y en el mundo, lo que ha pasado, las cifras en rojo al final, comparadas con el 2009, es que la participación del ingreso laboral ha venido cayendo, las que están en rojo. Pero Francia, por ejemplo, ha subido y Estados Unidos medio se ha mantenido. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo podemos hacer que se incremente la participación del ingreso de los trabajadores? Que es muy importante porque la mayor parte del consumo está ahí. ¿A qué se debe que Francia haya incrementado? ¿A qué se debe que Alemania no se haya incrementado y que de hecho esté medio bajando? Italia no viene aquí, pero Italia también se ha incrementado. Y son varios temas. Una es productividad. Otra también son sindicatos. ¿Saben cuántas? Vean a México. ¿Saben cuántas huelgas hubo el año pasado en México? 16. ¿Saben cuántas hubo en Francia? Más de 250. Se mantuvo o se incrementó la participación. Esta es una realidad. La productividad también cuenta. ¿Qué hacemos para poder crecer? Uno de los elementos del crecimiento tiene que ver efectivamente con esta distribución del ingreso. Si se acumula y no se distribuye, si no hay un crecimiento incluyente, el crecimiento se para. ¿De qué depende que podamos crear más empleos y tener una mejor distribución del ingreso? Y no hay otra variable, ¿no? No hay otra receta mágica. En un evento de brujos hicieron un concurso a ver qué pócima funcionaba mejor, a ver con cuál se moría realmente la gente. Y después de muchas pócimas con patas de araña y picos de no sé qué, pues unos funcionaban y otros muy poco. Hasta que llegó uno que dijo, aquí está, este funciona. Y sí, tenía un ingrediente en particular, arsénico. Si queremos que las economías crezcan, este es el ingrediente en particular. No hay otro. Y el papel de los contadores en la contabilidad de las empresas y en un país y en la contabilidad nacional es fundamental. Esta es la inversión como proporción del PIB de varios países. En el mundial se ha ido incrementando ligeramente como proporción del PIB. En el caso de México se ha mantenido prácticamente, no ha crecido y es extremadamente bajo. Si ven, por ejemplo, Estados Unidos, ha crecido. Trump quiere que se incremente más. No va a poder incrementarlo mucho más y menos tratando de tener
de eliminar el déficit en cuenta corriente, como vamos a ver. Pero miren, por ejemplo, Francia ha crecido. No es casual que haya empleos también mejor remunerados. China, extraordinariamente, y Corea se mantiene bastante bien. Y déjenme pasarme hasta acá. Esto es lo que sucede. Cuando vemos el promedio de 80 al 16, Corea, por ejemplo, invirtiendo alrededor casi el 30% del PIB y anda en crecimientos bastante más. Aquí esta gráfica debe estar un poco más acá. Corea anda en alrededor de 6%. Perdón, Corea en 7% acá arriba. Japón, con inversiones altas, pero con otros temas, pues anda en alrededor del 2% y menos. Nosotros con una inversión muy pobre de 22% del PIB, apenas creciendo al 2.3% que comentaba Fausto. La inversión es crítica, es fundamental. Los fondos que dediquemos a invertir tienen un montón de efectos positivos. Argentina, con menor inversión todavía, pues también tiene crecimientos muy pobres. Esta es mi única transparencia sobre la economía mexicana. La política fiscal ya la comentó Fausto muy claramente. Nuestra devaluación de 13 a 19 no fue Trump, fue la deuda pública, el exceso de gasto público. Punto. No tenemos que buscarle más. Y luego ya con Trump pasó de 19 a 21 y ya bajó otra vez y andamos abajo de 19. Pero la deuda no, la deuda está ahí y estos déficits tienen que ser financiados. Déficit es deuda. Y esto es lo que provocó la devaluación, como lo explicó muy claramente. Las tasas de interés, por lo tanto, también subieron para evitar que se nos salgan los inversionistas extranjeros de México. El tipo de cambio, efectivamente, ayudó a cuadrar, ¿no?, el tema de la contabilidad de esta deficiencia, de este déficit. Y eso ya implicó inflación. El tipo de cambio es el principal causante de la inflación que estamos teniendo. Por la gasolina, el incremento de la gasolina, solo la mitad tuvo que ver con el incremento internacional, la otra mitad tuvo que ver con la devaluación y la inflación tiene efectos muy serios en salarios y en empleos. El poder adquisitivo de la gente se viene cayendo. Entonces, el desorden fiscal, para acabar pronto, es la principal explicación de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el país. Y por lo tanto, también de la caída de la participación del ingreso laboral en el ingreso. Y con esto no se puede jugar. Es la vida de la gente. Es un tema muy serio. ¿Qué requerimos? Inversión, y con la inversión solo la podemos lograr con certeza jurídica. Ahora déjenme tomar muy brevemente la amenaza Trump o algunos de los temas. Todavía tengo tiempo, espero. ¿Llevo una hora? No. Un par de... Es decir, ¿cuáles son las ideas del presidente Trump? Comprar productos americanos y contratar americanos. Bueno, está bien. Como frase de campaña fue muy buena. Pero planea un programa de infraestructura gigantesco, 1 billón en español de dólares, es 1 trillion en inglés. Es enorme, súper ambicioso. Retener y recuperar la inversión en Estados Unidos, eso en principio está muy bien, es lo que se requiere para crecer. Recuperar y mantener los puestos de trabajo, aquí hay alguna contradicción. Él quiere crear más empleo y la Reserva Federal en Washington, el Banco Central Americano, ya está preocupado por la generación tan grande de empleo que hay y está subiendo la tasa de interés para enfrenar la economía y que no se generen más empleos. Pero como discurso de campaña también fue muy bueno. Y por supuesto, bajar las tasas de impuestos y lograr esto. Y entonces, además, le echa la culpa al déficit comercial que tiene. Aquí están los déficits que tiene con algunos países. Alemania, Japón y China, por supuesto que tienen superávits más grandes. Es decir, le venden más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos les compra. Son déficits comerciales.
El caso de México son 63 mil millones, pero también Irlanda y Italia, aunque son menores. Pero esta es la preocupación de él. También la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó a niveles que no se había visto en 15 años y es casi pleno empleo. Obama, no sé si traigo esta gráfica aquí, no. Obama creó 15 millones y medio o por ahí de empleos. Bueno, el presidente Trump no va a poder, pero ni en sus sueños más salvajes, crear ni la, ¿qué les diré? Ni la 10ª parte de lo que creó Obama. Entre otras cosas porque ya están empleados todos, no todos, pero hay ya una gran escasez de mano de obra en muchas regiones y en muchos sectores. Gran escasez de mano de obra en Estados Unidos. Así que el discurso del empleo, y sobre todo si se quiere deshacer de mexicanos, tiene un problema muy serio. No va a pasar, creo. Pero déjenme volver a una ecuación simplificada que usó Fausto. Y esta no es una ecuación. Y la pueden poner en un post-it junto a su cama y verlas todas las noches. Es fundamental esta ecuación. Si en un país la inversión es más alta que el ahorro, inversión pública y privada, toda la inversión, necesariamente necesitas ahorro externo. Y el ahorro externo viene de un déficit en la cuenta corriente. Es decir, si Trump, y esto no es una ecuación, es más que una identidad, es algo así como una ley universal, ¿no? En Marte también existe, no tiene remedio. Si el ahorro en un país es menor que la inversión, pues entonces la cuenta corriente tiene que tener un signo negativo. Y a más inversión, si no cambias el ahorro, más grande el déficit en cuenta corriente. Por lo tanto, si Trump quiere invertir, o le suben mucho el ahorro a los americanos y dejan de consumir, que eso es casi antiamericano, o tiene un déficit más grande. El ahorro es la línea verde, esto es en Estados Unidos, la roja es la inversión, hasta el 16 es lo observado. Si en adelante él invirtiera este billón, su cuenta corriente solo puede suceder una cosa con ella. Tiene que ser más negativa o no puede crecer más. Esperemos que alguien en la Casa Blanca le explique esto porque todavía no lo entiende, ¿no? Bien, déjenme, no me voy a detener en esto. La propuesta de fiscal de Trump tiene varios problemas. La última, en la que ya no se cobra impuestos a las importaciones, eso ya desapareció, pero entraría en un, tal como lo plantearon, bajar del 35 al 15, le crea un hoyo fiscal gigantesco que no van a poder realizar. Pero parte de las propuestas de un economista que se apellida Laffer, o se apellidó Laffer, es que al bajar las tasas de impuestos recaudas más. Esto no funcionó. Reagan lo intentó y le fue muy mal. El déficit creció mucho más porque dice, si bajas la tasa de interés, perdón, de impuestos, va a haber más actividad económica, va a crecer la economía y vas a recaudar mucho más. La verdad es que el apellido de Laffer más bien lo deberíamos escribir con UGH, Laffer, que quiere decir risa. Se pronuncia igual, pero no funciona, no lo van a poder lograr. Déjenme, aquí lo verán después porque tendrán la presentación. Estos son los estados americanos de acuerdo con la importancia que tiene México en sus exportaciones que hacen. Los unos es donde México es el principal destino, los 12 es donde el segundo lugar. Son 29 estados, si suman los unos y los dos, en donde México es el principal y el segundo destino de exportación de los estados. 29 estados. No van a poder cambiar muchas cosas. ¿Cuáles son los retos? Y con esta termino. ¿Cuáles son los retos para contadores, auditores y para el resto del mundo, diría yo? Uno, gobierno corporativo. Cuidar a todos los stakeholders. Yo creo que es una responsabilidad a los clientes, a los proveedores, a
los empleados, a todos los stakeholders. Yo creo que esta es la gran responsabilidad en el campo del gobierno corporativo. Ver que la productividad de veras se traduzca en mejores salarios en la medida en que se pueda. Ver que se dé inversión seriamente. Es una responsabilidad social adicionalmente de las empresas. Y ustedes son los vigilantes, los guardianes de que se cumpla la responsabilidad social. Hay que ir buscando que crezcamos las remuneraciones como proporción del PIB, y eso solo con la responsabilidad social que tienen ustedes, en gran parte. Transparencia es fundamental. Yo creo que ustedes además deben ser los líderes de la accountability, y yo prefiero la palabra accountability a rendición de cuentas. Rendir cuentas es decir, 5 más 4 me dio 9 menos… Ahí están las cuentas. No, accountability. ¿Quién es responsable de esto? ¿No? Accountable. Indudablemente son los defensores del Estado de Derecho. ¿Quién más? A nivel de empresa, a nivel de sectores, a nivel del gobierno. Finalmente yo diría, North, que es un economista al que le dieron un premio Nobel hace algunos años, Douglas North, habla de reglas de juego y a eso le llama él las instituciones. Creer en las instituciones, cuidarlas, creo que este es otro reto, y yo creo que ustedes tienen un papel fundamental en esto de cuidar las reglas del juego. Estado de Derecho, responsabilidad social y crecer de una manera incluyente. Hay muchos libros de North, pero si leen su discurso al recibir el premio Nobel, ahí en unas cuantas páginas está toda su concepción. Y él sostiene que solo con instituciones podemos crecer. Y con esto termino. Gracias. Con eso, pues, buena presentación de Luis, ya terminamos las presentaciones. Tenemos como, si no me para Pablo, como 15 minutos, 10 a 15 minutos para algunas preguntas. Yo tenía algunos, pero creo que tenemos mejores de ustedes. Vamos a empezar tal vez con Fausto, porque hay dos preguntas parecidas. ¿Qué considera mejor para México? ¿Buscar nuevos mercados donde exportar o quedarse con un socio principal de los Estados Unidos? Y una pregunta similar es, ¿nuestro mercado de exportación puede extenderse a Asia, así para evitar la afectación política de los Estados Unidos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, por supuesto que como a cualquier empresa, tener algo diversificado es sano. Sin embargo, tenemos un muy buen amigo que es un empresario. En alguna ocasión me dijo, cuando andábamos hablando esto de diversificar en México, dijo, yo tengo 2 productos estrellas desde hace 30 años. Sé que si se me cae uno, estos 2 productos me representan el 80% de mis ingresos, de mis ventas. Dice, y llevo 20 o 30 años tratando de diversificar. No es tan fácil, por distintas razones que no conviene. No es tan fácil ahorita buscar mercados. Por supuesto que mi recomendación es buscar nuevos mercados, pero no es de la noche a la mañana. En el caso de México, no es que nosotros podamos decir, es que ahora el carro que yo produzco se lo voy a vender, digamos, a Panamá. El asunto es que lo producimos entre los 3 países, ¿sí? Entonces, no es tanto que yo digo, el carro se lo voy a vender a Panamá. No. Muchos de los componentes de lo que se vende en Estados Unidos, de los carros que se ensamblan en México, pues se hacen en Estados Unidos, se hacen en Canadá, y de hecho el valor agregado que aquí le ponemos no es ni siquiera tan alto. Entonces, decir y por cierto, la contabilidad de esto tiene que modificarse. Porque cuando uno vende a los Estados Unidos se computa la exportación y allá la importación de manera entera cuando hay mucho componente norteamericano. Si ajustamos por esto, el déficit que tiene Estados Unidos con México es muchísimo menor, muchísimo menor.
Es un gran reto, creo que para el mundo, poder y tener ya, yo creo que el Banco Mundial, en alguna ocasión creo que le vi una estadística, ajustando por esto, pero creo que se tiene que diseminar mucho más para que todos la conozcan. Y entonces esta parte no es tan fácil diversificar, por supuesto. Ahora, decir yo voy a irme hacia Asia con mercados, es muy fácil hacerlo con productos primarios, con el aguacate, porque ahí no hay componente más que nacional. Este tipo de productos sí es muy fácil diversificar. Ahora, ¿cuánto representan del total de exportaciones? Es alrededor del 30%. Entonces, es cierto, este 30% lo podríamos diversificar de manera rápida, pero el otro 70% no es tan fácil. Repensar es, miren, México tiene que tener una política de innovación que no la tuvimos. Una de las grandes ventajas del comercio internacional que siempre se nos vendió es que la innovación, el comercio internacional permitía esta difusión de tecnología, que de hecho si ustedes ven Taiwán, Corea, Japón en su momento, etcétera, aprovecharon muy bien, literalmente, déjenme usar algo burdo, copiaron tecnología. Corea hoy tiene autos, Corea hoy tiene equipos médicos. México, a pesar de que nos abrimos al comercio, esto no lo tomamos en cuenta, porque la innovación se quedó en los headquarters de Michigan, para la Ford, para la Chrysler, etcétera. Y la verdad es que nos quedamos en nuestros laureles. A mí me impresiona mucho que no tenemos una marca nacional, y no quiero volver al pasado del modelo de sustitución de importaciones, pero me impresiona mucho que, por ejemplo, no hay un celular de marca mexicana, cuando por otro lado aquí se tuvo un mercado cautivo de clientes de celulares que era fuertísimo, era como para haber innovado, y no se innovó. Entonces, si nosotros queremos diversificar, primero tenemos que innovar. Mientras no innovemos, no es posible diversificar. Esa sería mi respuesta. Otra pregunta para Jost. Yo vivía aquí en México unos 5 años y hay preguntas que he tenido para Jost en los años trabajando aquí para el Banco Mundial. Y esto tiene que ver con los números, otra vez comparando los contadores, que no somos cómodos cuando hay actividades que no están en los libros, ¿no? Pero en la economía obviamente hay actividades que no son fáciles de incorporar, me imagino. Dos ejemplos, uno es el mío, es que cuando ves la gente llegando en aviones, tienen sus maletas llenas, por ejemplo, de los Estados Unidos, compran sus televisiones, compran a veces maletas llenas de ropa. ¿Cómo pueden incorporar eso? Yo siempre he pedido que no pueden ser contabilizado como importación o exportación. Otro ejemplo que escribió una persona aquí en el evento es los criptodivisas como el Bitcoin, de cómo se pueden incorporar los economistas en alguna manera en las estadísticas de un país. Tenía unos más fáciles, pero porque es una mía. Este es bastante retador, pero a ver, vamos a intentar algo. Sí, mencionaste algunos ejemplos del comercio, del Bitcoin. Podríamos ampliarlo a actividades ilegales o actividades de la informalidad, que efectivamente es un gran tema. Una de las cosas, por ejemplo, en la presentación de Luis, cuando habla del ingreso laboral sobre el PIB, pues lo que llama más que el movimiento la atención es el nivel.
y el nivel tan bajo en México con respecto a los otros países. Y bueno, eso se llama informalidad, porque una gran parte de eso se llama informalidad, porque muchos de los ingresos están reportados por actividad empresarial. El taxista que trabaja por cuenta propia no está recibiendo un ingreso laboral, sino una utilidad de su trabajo, y eso está por la parte capital. Definitivamente hay retos, y para nuevamente citar a uno de los otros expositores, en la contabilidad nacional, en la contabilidad de las cuentas externas, seguramente para cuadrarlos hay que redondear, y eso pasa en muchos de estos estadísticas. Por ejemplo, el tema de las remesas, y estoy yendo más hacia atrás, más de una década, hubo un crecimiento importante, porque en un momento dado, en lugar de enviar el billete de $100 por correo, ya los canales de transferencia electrónica se utilizaron más, y eso permitió al Banco de México de medirlo mucho más, porque obviamente el billete que va en el sobre no se rastrea en las cifras oficiales. En las cuentas nacionales ha habido ajustes dramáticos en algunos países, porque de repente algunas actividades que antes no se trataba de rastrear por ser ilegales, se incorporan, y entonces con eso aumenta el Producto Interno Bruto. Eso no es nada más un tema de México, de países emergentes, es un tema universal, diría yo, y hemos visto varios movimientos al respecto. Y efectivamente, en este sentido, redondeamos a lo mejor un poquito más como economistas para tener una percepción de la realidad de lo que les gustaría a los contadores. Muy bien. Para Luis, una pregunta que conecta, creo que 2 o 3 conceptos que presentaste. Por un lado, vemos que hay un fomento de inversión extranjera en México de los últimos, dice, 4 sexenios, y al mismo tiempo una reformación fiscal, pero como presentaste, sigue con la participación laboral igual en estos tiempos. Entonces, ¿cuál considera como un elemento fundamental para inversionistas y empresarios para considerar el levantamiento de la remuneración y la consecuencia para levantar el porcentaje de participación laboral? ¿Cómo no? Antes de entrar a esto, quisiera hacer un comentario sobre la pregunta de la diversificación de los mercados. Yo le preguntaba hace poco en Washington a alguien que se comentaba ahí, y alguien preguntó, oye, ¿y si usamos a China para negociar con Estados Unidos? Si les decimos que nos vamos a ir a ser socios de China ahora. Y la respuesta fue interesante, porque dijo, a ver, imagínate que estás con un consejero matrimonial para volver a unir la pareja. Lo que menos quieres es que haya un tercero. ¿Cómo incrementamos la inversión? ¿O cómo incrementamos la participación laboral en el ingreso? Alemania, por ejemplo, tiene una caída en la participación laboral y, curiosamente, simultáneamente tiene un superávit importante en la balanza de pagos. No es descartable que lo que esté pasando en Alemania es que haya una falta de inversión importante. Si la única manera en que puedes crear realmente empleos es con inversión,
Y si no tienes la inversión suficiente, tampoco estás generando los empleos suficientes y es muy probable que no estés teniendo la absorción, la demanda en el país que te permite importar más y por lo tanto a lo mejor tienes un superávit, ¿no? Es una hipótesis que están trabajando algunos economistas alemanes y me pareció que podía tener sentido. Si nosotros no tenemos un superávit, pero hay mucho capital mexicano ocioso que no está invertido y que está invertido en cuentas financieras. Tenemos capital. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que el sistema fiscal que tenemos no es un sistema que propicie la inversión. No se puede deducir la inversión como lo podíamos hacer antes cuando teníamos el YETO. El YETO era complicado y ya sé que era el más odiado por los contadores, pero tenía sus ventajas. Entonces tenemos un sistema fiscal que no es eficiente para promover la inversión. No tenemos la infraestructura necesaria para tener más productividad y ser más competitivos. No tenemos el talento para desarrollar algunas cosas. Y la globalización es fundamentalmente un tema de innovación, un tema de avance tecnológico. Mis alumnos me decían un día, uno de ellos, vamos a hacer una manifestación contra la globalización. ¿Vienes, Luis? Le dije, sí, pero con una condición. Luego hacemos una manifestación contra la Edad Media. Ya sucedió la globalización, ya está ahí, el avance tecnológico es brutal. Lo que el Tratado de Libre Comercio, la globalización, todo esto tiene como fundamento el avance tecnológico. Entonces, estos son los temas que tenemos que lograr: más inversión, más innovación, mucho más avance tecnológico y ser competitivos y poder avanzar en cosas que no podemos hacer hoy. El ejemplo del celular, hombre, no tenemos un auto mexicano y lo tuvimos. Aquí hacíamos aviones hace 100 años, ya no los hacemos. ¿Qué pasó? Yo creo que hay que volver a hacerlo. Es un tema de tecnología, es un tema de avance y es un tema de inversión en desarrollo y en investigación y en talento. A las universidades las tenemos que vincular con las necesidades de la industria y del proceso. No es tan difícil, se llama inversión. Muchas gracias a todos que enviaron las preguntas. Ahora estamos por cerrar esta sesión. Un fuerte aplauso, por favor, para los expositores. Sí, muchas gracias. Vamos a pedirle al contador público certificado, Pablo Mendoza, expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y presidente del comité organizador de Crecer 2017, haga entrega de un reconocimiento a nuestros distinguidos panelistas. Pablo, por favor.